Vamos a hablar ahora sobre esta tipología estereoestructura y los tipos de malla. Se conoce por tipo de malla a una determinada disposición geométrica sencilla que por su repetición y por yuxtaposición genera la geometría de la malla espacial. Para la realización de un proyecto concreto mediante una malla conviene estudiar detalladamente el tipo de malla óptima. Existen dos tipos fundamentales de mallas, de las cuales se deducen casi todas las demás mallas originadas por los poliedros regulares estáticamente determinados como son el octaedro y el tetraedro. Con respecto a la malla octaédrica o de base cuadrada, son las generadas por la repetición de semioctaedros, como lo que se observa acá en la pantalla, o pirámides de base cuadrada. Esta malla presenta 8 barras, 1, 2, 3, 4 en la superficie o en la base de esa pirámide y 4 que se unen con el nudo inferior. O sea, 8 barras por cada nudo, 4 barras en la capa correspondiente y 4 barras inclinadas. En la malla plana octaédrica, el valor de D igual a 1,41 de H implica una condición de economía donde, cumpliendo esta condición, todas las barras tienen la misma longitud, donde D es la longitud de la barra o módulos, o sea, es la medida que ustedes tienen acá en el módulo. H es la altura de la malla, o sea, la altura que va desde el cordón superior al cordón inferior. Y como les decía, si se cumple esta condición, es por un criterio de economía donde todas las barras tienen la misma longitud. Con respecto a la malla tetraédrica, son aquellas mallas que se generan por la repetición de la forma geométrica espacial denominada tetraedro, es lo que ustedes observan acá en la pantalla. Cada capa está constituida por una red triangular. Tiene, por lo tanto, barras según 3 direcciones principales. A cada nudo concurren 9 barras, 6 barras en el plano de la capa y 3 barras inclinadas que lo unen a otro nudo o a otra capa inferior. Presentan estas mallas una gran rigidez y una mejor distribución de los esfuerzos. En este caso, como en el de la malla octaédrica, cuando se cumple esta condición, todas las barras tienen la misma longitud. Entonces, en la malla tetraédrica, para que todas las barras tengan la misma longitud, la dimensión del módulo debe ser igual a 1,23 el valor de la altura. También considerando que todas las barras tengan las mismas longitudes, como pasaba con la malla octaédrica. Estas mallas, o sea, las tetraédricas, resultan entre un 20 a un 30% más caras que las octaédricas. Sin embargo, no puede tomarse este porcentaje como una regla, ya que el costo de las mallas espaciales concurren una gran serie de variables que son muy importantes. El hecho de que tenga más cantidad de barras y mayor cantidad de nudos hace que haya una diferencia de costo entre ambas tipologías de mallas. Bueno, hemos visto que este sistema está constituido por dos elementos muy sencillos que son las barras y los nudos. Vamos a ver la gran variedad de tipos de nudos que existen para poder resolver esta tipología. La función que cumplen los nudos es la de garantizar la transmisión de esfuerzos y facilitar el proceso constructivo de la malla.
Existen numerosos sistemas de conexión, los cuales deben ser cuidadosamente ensayados tanto a nivel de nudos como de pequeñas estructuras para conocer su comportamiento real acorde con las hipótesis de cálculo que se utilizan para el diseño de las estructuras. Los nudos presentan variados diseños. Todos deben recibir adecuadamente las tracciones y compresiones que le transmiten las barras que concurren a él. Tenemos distintos tipos, el Mero es un sistema alemán, el Unistrut es un tipo de nudo de Estados Unidos, el Spasdeck es inglés, y tenemos nosotros el ORTS español, núcleos mexicano. Tenemos en la Argentina el sistema de FAPIM SA, donde aparece en el sistema el nudo ES, el ET y el rotor. Es conveniente estandarizar los componentes con diversos niveles de solicitaciones para que no se produzca un desaprovechamiento de los materiales que se consiguen, como por ejemplo las longitudes de las barras, de los tubos estructurales y demás. La capacidad máxima de los elementos estandarizados oscila entre uno y otro sistema más o menos entre 10 entre 50 y 100 toneladas de resistencia cada uno de las barras. Barras en general realizados con perfil tubular y con acero de calidades A37 y A52, con diámetros que van desde los 40 milímetros a los 150 milímetros y espesores entre 2 milímetros y 8 milímetros. Se refiere al espesor que tiene el tubo con el que se fabrican las barras. Bueno, en la diapositiva se observan diferentes maneras de apoyar a la estructura. Esto depende de cuál es la solución estructural que queremos hacer para el edificio que estamos proyectando. Como les decía, observamos distintos tipos de apoyos en cada una de las fotos que forman parte de la diapositiva. En el primer caso, por ejemplo, vemos que la estructura apoya sobre una columna y observamos que ese apoyo solicita solamente a un nudo. Se ven diferentes otros casos donde son solicitados mayor cantidad de nudos. Cuanto más nudos sean solicitados, mejor es el trabajo de la estructura. También podemos ver otros casos, como en este que muestra esta fotografía, donde la misma estructura no solo sirve de cerramiento horizontal, cumpliendo la función de cubierta, sino también forma parte del cerramiento vertical. En este caso, como lo hemos visto ya en otras diapositivas, fíjense, el elemento de apoyo es el que llega hasta la parte inferior con la misma trama de lo que sería la malla de la cubierta. Dentro de la estereoestructura hay un tema muy importante que es la determinación del módulo con el cual se va a trabajar. En la diapositiva se observa distintas soluciones donde vemos, por ejemplo, el uso de un gran módulo como de un módulo de dimensiones reducidas. El módulo es la longitud de cada una de las barras de la retícula, normalmente horizontales. El módulo puede ser elegido con bastante libertad y es una de las variables cuya incidencia en el costo puede ser muy importante. La determinación del módulo es un parámetro muy importante desde el punto de vista económico, ya que el número de nudos y barras es inversamente proporcional al cuadrado de la medida del módulo. Valores inferiores a 2 metros de módulo, por ejemplo, son antieconómicos. Con luces muy grandes conviene trabajar con módulos cercanos a los 3 metros, debiendo tener en cuenta el elemento de cierre
O sea, qué elemento de cubierta se va a poner, ya que obligaría al uso de elementos secundarios para su apoyo, que no es conveniente. Otro aspecto es las longitudes comerciales de los elementos con las que se van a construir las barras, que es importante tener en cuenta para evitar desperdicios. Es así que cuando usamos módulos grandes, fíjense, este es el hangar de Iberia, donde esta es la escala de la estructura. Fíjense, acá hay una persona, son las personas que están trabajando, y fíjense la altura que tiene la malla de doble capa en este caso. Cuando usamos módulos grandes o chicos, ¿qué significa? Si usamos módulos grandes, significa barras más largas, esfuerzos internos mayores, mayor riesgo de pandeo porque tenemos barras de mayor longitud. Las secciones tienen que ser mayores, hay pesos propios más grandes, hay un menor número de nudos, pero analizando todos los factores nos da un costo mayor cuando usamos módulos muy grandes. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos módulos reducidos? Las barras son más cortas, hay esfuerzos internos menores, hay menor riesgo de pandeo porque las longitudes de las barras son más chicas, utilizamos secciones menores también de los tubos, los pesos propios también son más bajos, hay un aumento de nudos y un aumento de la mano de obra, lo que nos lleva también a costos mayores. Entonces, es muy importante a la hora de determinar en función de las luces que tenemos, la función que cumple el edificio, adecuar las medidas de los módulos. Ahora nos vamos a referir a cuáles son los sistemas de montaje para esta tipología estructural. Tenemos tres tipos de montaje. El primero que se observa en esta diapositiva es el montaje todo en el espacio. La simplicidad que tienen los elementos componentes, tanto barra como nudo, y la rapidez de montaje es un aspecto que favorece el empleo de estas estructuras espaciales. Tanto el armado como el montaje están relacionados con el sistema utilizado. Entonces podemos mencionar tres tipos. El primero, como les decía, es armado todo en el espacio. En este tipo de montaje, la estructura se va creando en el espacio, siguiendo el principio de que cada nudo queda fijado en el espacio por tres barras, 1, 2 y 3. Entonces, cada nudo queda fijado en el espacio por tres barras. Se requiere una gran precisión y concordancia entre la teoría y la práctica, ya que cualquier desviación que haya en la ejecución llevaría a que los nudos no cierren. Entonces tiene que estar muy bien en concordancia la tarea que se hace en la teoría, cuando se determinan las barras, las longitudes de las barras, los nudos y demás, y la práctica, o sea, cuando ya está en el montaje para que no exista ningún inconveniente. Otro de los tipos de montaje que tenemos, que se pueden realizar con esta estructura es totalmente en el terreno, armar todo en el terreno y luego elevarlo y colocarlo en la posición definitiva que va a tener la cubierta en el edificio. En este sistema, la sistematización y automatización que caracteriza a estas estructuras en el proceso de fabricación se hace presente también en el montaje. El ensamble de toda la cubierta se realiza en el pie de la obra y luego se eleva mediante grúas hasta la posición definitiva. El ejemplo que vemos acá es el ejemplo de el Sant Jordi de Barcelona, en España. La estructura está dividida en 16 gajos. Estos son los gajos que están proyectados en toda la estructura, que se emplearon para el montaje 12 torres soportes para elevar
300 toneladas, de las cuales, fíjense ustedes, 350 toneladas solo correspondían a la parte de megafonía, a la parte electrónica, a la parte eléctrica y a las pasarelas de mantenimiento. Como la parte más alta está a 43 metros del nivel 00 del edificio, entonces, ¿qué se hizo? Se montó todo el sistema ese de megafonía electrónica y eléctrica y se levantó todo con grúas hasta la posición definitiva del edificio. Este sistema se denomina Slab, que es izado con sistema de pantadón. Pantadón. El último o tercer método de montaje es aquel que se realiza parcialmente en el terreno y es terminado en el espacio. O sea, que en este sistema parte de la estructura de dimensiones mucho más chicas, dimensiones adecuadas, es armada en el terreno y luego elevada con equipos de montaje más pequeños. Estos se mantienen con apuntalamientos o cimbras deslizantes hasta ser terminados en el espacio. Entonces se arma por partes, se la eleva y en el espacio se termina el ensamble, lo termina, digamos, los obreros en el espacio.